En una noche sin luna, vendieron su vida por 30 monedas de plata, la casaron con un hombre que jamás despertaría, o eso creían todos. Bienvenido a Corazón, asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. Catalina Mendoza cumplió 18 años el día que dejó de ser dueña de su destino. Corría el año 1847, y en la pequeña aldea de San Cristóbal de las Casas, las mujeres no eran más que monedas de cambio en los negocios de los hombres. Su padre, don Rodrigo Mendoza, había sido un comerciante próspero hasta que las deudas lo devoraron como termitas a la madera vieja. Lo que Catalina no supo hasta aquella mañana fatídica era que su padre había apostado todo incluyéndola a ella en un negocio ruinoso con don Sebastián Villamor, el hombre más rico y temido de toda la provincia. La tarde en que don Rodrigo convocó a Catalina a su estudio, el sol se filtraba por las cortinas de terciopelo bordó creando sombras danzantes en las paredes encaladas. El rostro de su padre, normalmente severo y autoritario, mostraba una palidez cadavérica que Catalina nunca antes había presenciado. Sus manos temblaban visiblemente al sostener un documento sellado con lacre negro, como si el papel quemara sus dedos con fuego invisible. Catalina, hija mía, comenzó don Rodrigo, sin poder sostener la mirada penetrante de su primogénita, he tomado una decisión que cambiará nuestras vidas para siempre. Es por el bien de toda la familia, debes comprenderlo, aunque sé que te resultará difícil. El corazón de la joven comenzó a latir con violencia inusitada. A su lado, su madre, doña Elena, sollozaba en silencio, con un pañuelo de encaje francés presionado contra sus labios temblorosos. Su hermano menor, Tomás, de apenas 10 años, observaba la escena desde el umbral de la puerta con ojos enormes y asustados, intuyendo que algo terrible estaba por suceder. ¿Qué has hecho, padre?, preguntó Catalina con voz firme, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta que destrozaría su mundo. Don Rodrigo respiró profundamente antes de continuar, como un hombre a punto de confesar un crimen imperdonable. He comprometido tu mano en matrimonio con don Aurelio Villamor, el hijo primogénito de don Sebastián Villamor. La boda se celebrará en 3 días. A cambio de esta unión, todas nuestras deudas quedarán completamente saldadas y recibiremos una dote generosa que nos permitirá recuperar nuestra antigua posición en la sociedad. El mundo de Catalina se detuvo en ese instante. Don Aurelio Villamor había escuchado ese nombre susurrado con temor reverencial en los mercados y las plazas del pueblo. El heredero de la inmensa fortuna Villamor, el hombre que llevaba 5 largos años, sumido en un sueño profundo e inexplicable, en estado de coma tras un misterioso accidente ecuestre que nadie en el pueblo se atrevía a explicar del todo. Los rumores hablaban de una caída violenta del caballo, pero también de una maldición ancestral, de secretos oscuros que rondaban la imponente hacienda Villamor como espectros condenados. ¿Me estás vendiendo a un moribundo? Las palabras salieron de la boca de Catalina como cuchillos afilados. A un hombre que ni siquiera puede saber que existo, que respiro, que tengo sueños. Don Rodrigo golpeó el escritorio de caoba con furia descontrolada. No te permito que hables así de este honor. Don Sebastián es extraordinariamente generoso al aceptar este arreglo matrimonial. Su hijo necesita una esposa legítima para que la línea sucesoria de los Villamor quede legalmente asegurada. Tú tendrás el apellido más respetado de la región, vivirás en una mansión espléndida, nunca te faltará nada material, excepto un esposo de verdad, replicó Catalina con amargura que le quemaba la garganta. Excepto amor, excepto vida. Silencio inmediato, rugió don Rodrigo. La decisión está irrevocablemente tomada. El contrato está firmado con mi sangre y mi honor. Si intentas huir o te atreves a rechazar este matrimonio, don Sebastián tiene el poder legal absoluto de confiscar absolutamente todo lo que poseemos y arrojarnos a la calle como mendigos. ¿Quieres ver a tu madre mendigando pan en las esquinas? ¿A tu hermano pequeño muriendo lentamente de hambre y frío? Las lágrimas quemaban los ojos de Catalina,
pero ella se negó rotundamente a dejarlas caer frente a su padre. Doña Elena se acercó entonces y tomó las manos de su hija entre las suyas, frías y temblorosas como hojas en otoño. «Perdónanos, hija de mi alma», susurró con voz quebrada. «Perdónanos por no protegerte como merecía ser protegida». Aquella noche interminable, Catalina no pudo conciliar el sueño ni un solo momento. Caminó por los corredores silenciosos de su casa, memorizando cada grieta en las paredes, cada crujido familiar de las tablas del suelo, sabiendo con certeza dolorosa que pronto todo aquello sería solamente un recuerdo nebuloso. Su infancia feliz, sus sueños inocentes de un amor verdadero y apasionado, su preciada libertad, todo sacrificado cruelmente en el altar de las deudas irresponsables de su padre. Al amanecer del tercer día, llegaron a la casa las costureras más hábiles de la región con el vestido de novia de Catalina. Era una creación verdaderamente magnífica de seda blanca inmaculada y encaje fino de Bruselas, con miles de perlas minúsculas bordadas a mano que brillaban como lágrimas cristalizadas bajo la luz matinal. Cuando las mujeres le pusieron el vestido a Catalina, la joven se sintió exactamente como un cordero blanco adornado meticulosamente para el sacrificio ritual. La ceremonia matrimonial se celebró en la capilla privada de la hacienda Villamor, una construcción imponente de piedra gris que parecía más una tumba ancestral que un lugar apropiado para celebraciones. El sacerdote, un hombre anciano de expresión perpetuamente sombría, recitó los votos sacramentales con voz monótona y desprovista de emoción. Catalina repetía las palabras como un autómata perfectamente programado, mientras su mirada perdida se hundía en las vidrieras emplomadas que filtraban una luz mortecina y verdosa. No hubo novio junto a ella en el altar. En su lugar, don Sebastián Villamor, un hombre imponente de 60 años con cabello plateado perfectamente peinado y ojos penetrantes como hielo ártico, firmó todos los documentos legales, en representación oficial de su hijo ausente. Su presencia emanaba un poder frío e implacable. La hacienda Villamor se alzaba sobre una colina como una fortaleza medieval, rodeada de cipreses oscuros que gemían con el viento. Cuando el carruaje negro atravesó las puertas de hierro forjado, Catalina sintió que entraba no a su nuevo hogar, sino a una prisión de lujo de la cual jamás podría escapar. Las ruedas crujían sobre el camino de grava, mientras la enorme construcción de 3 pisos se revelaba en toda su magnificencia sombría. Don Sebastián viajaba frente a ella en el carruaje, observándola con aquellos ojos que parecían capaces de leer cada pensamiento secreto. No había pronunciado palabra alguna desde que salieron de la capilla, y ese silencio resultaba más aterrador que cualquier amenaza explícita. «Llegaremos en un momento», dijo finalmente, con voz profunda que resonaba como campanas funerarias. «Hay ciertas reglas en esta casa que deberás aprender y obedecer sin cuestionar. La primera y más importante: nadie, absolutamente nadie excepto yo, el doctor Armando Elizondo y la enfermera principal, Sor Mercedes, tiene permitido entrar en la habitación donde yace mi hijo». «¿Comprendes la gravedad de esta instrucción?». Catalina asintió lentamente, sintiendo como el miedo se enroscaba alrededor de su garganta como una serpiente invisible. «¿Ni siquiera yo?», preguntó con un hilo de voz. «¿No puedo conocer al hombre con quien me acabo de casar?». Los ojos de don Sebastián se entrecerraron peligrosamente. «Especialmente tú. Mi hijo se encuentra en un estado extremadamente delicado. Cualquier perturbación, cualquier presencia extraña podría resultar fatal para su frágil condición. Cuando sea el momento apropiado, si es que ese momento llega alguna vez, te lo haré saber personalmente». El carruaje se detuvo frente a la entrada principal. Un ejército de sirvientes vestidos de negro esperaba en formación perfecta, como soldados preparados para la inspección. Catalina descendió del vehículo con piernas temblorosas, y una mujer mayor de aspecto severo se adelantó. «Esta es Beatriz Solano, el ama de llaves», anunció don Sebastián. «Ella te mostrará tus aposentos y te explicará el funcionamiento de la casa. Espero que te adaptes rápidamente a tu nueva vida, Catalina. Has adquirido responsabilidades importantes al convertirte en una Villamor». Sin esperar respuesta, don Sebastián desapareció en el interior de la mansión con pasos firmes y decididos. Beatriz hizo una reverencia mínima y gesticuló para que Catalina la siguiera.
Por aquí, señora, dijo con frialdad profesional. Sus habitaciones están en el ala este, lejos de las dependencias del señor Aurelio. Mientras atravesaban pasillos interminables decorados con retratos ancestrales de Villamores muertos hacía décadas, Catalina no podía dejar de sentir que cientos de ojos pintados la seguían con desaprobación. Las pinturas mostraban hombres de expresión dura y mujeres de belleza gélida, todos compartiendo esos mismos ojos azules penetrantes que caracterizaban a la familia. ¿Cuánto tiempo lleva don Aurelio en ese estado?, se atrevió a preguntar Catalina. Beatriz se tensó visiblemente pero mantuvo su paso firme. 5 años, 2 meses y 14 días exactos, señora, desde la noche del accidente. Algunos en el pueblo dicen que está maldito, otros, que simplemente fue mala fortuna. Lo único cierto es que el joven señor yace en su cama sin despertar, respirando pero sin vivir realmente. ¿Qué sucedió exactamente aquella noche? El ama de llaves se detuvo abruptamente y giró para enfrentar a Catalina. Sus ojos, normalmente inexpresivos, mostraban ahora un destello de advertencia genuina. Hay preguntas que es mejor no hacer en esta casa, señora. Hay puertas que es mejor mantener cerradas y secretos que es más seguro ignorar. Si desea sobrevivir aquí con algo de paz, le aconsejo que aprenda esa lección rápidamente. Llegaron finalmente a las habitaciones de Catalina. Eran espaciosas y elegantemente decoradas con muebles de caoba tallada, cortinas de damasco verde esmeralda y una cama con dosel que parecía diseñada para una reina. Sin embargo, a pesar de toda su belleza, la habitación se sentía fría, desprovista del calor que hace de un espacio un verdadero hogar. El ala norte está completamente prohibida, continuó Beatriz, retomando su tono profesional. Allí se encuentran las habitaciones del señor Aurelio y nadie debe acercarse bajo ninguna circunstancia. Don Sebastián cena a las 8 en punto en el comedor principal y espera puntualidad absoluta. El desayuno se sirve en su habitación a las 7. ¿Alguna pregunta permitida? Catalina negó con la cabeza, demasiado abrumada para formar palabras coherentes. Entonces la dejo para que descanse. Mañana comenzará su verdadera vida como señora Villamor. Beatriz hizo una reverencia más profunda esta vez, y se retiró, cerrando la puerta con un clic que sonó definitivo como el cierre de una tumba. Sola por primera vez desde la ceremonia, Catalina se dejó caer sobre la cama y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por su libertad perdida, por el amor que nunca conocería, por el marido fantasma que yacía en algún lugar de aquella mansión maldita sin siquiera saber que ahora tenía una esposa. La noche cayó sobre la hacienda Villamor como un manto de terciopelo negro. Catalina, exhausta emocionalmente, finalmente se quedó dormida vestida aún con su traje de novia, mientras la luna llena proyectaba sombras inquietantes a través de las ventanas emplomadas. Fue cerca de la medianoche cuando un sonido la despertó sobresaltada. Era música, una melodía de piano melancólica y hermosa que flotaba por los corredores como un espíritu errante. Catalina se incorporó, con el corazón latiendo acelerado, y se acercó cautelosamente a la puerta. Abrió una rendija y asomó la cabeza al pasillo oscuro. La música provenía de algún lugar distante en la casa, probablemente del primer piso. Contra todo consejo y prudencia, Catalina se envolvió en un chal y salió de su habitación, siguiendo aquella melodía hipnótica como si estuviera bajo un hechizo poderoso. Descendió la gran escalinata central, iluminada apenas por candelabros que proyectaban sombras danzantes. La música se hacía más fuerte, más clara, más triste con cada paso. Llegó finalmente a una puerta entreabierta de la cual emanaba luz dorada y aquella música desgarradora. Con el corazón en la garganta, Catalina empujó la puerta suavemente. Era una biblioteca inmensa, con estanterías que se perdían en las sombras del techo alto, y en el centro, frente a un piano de cola negro, estaba sentada una figura que hizo que Catalina contuviera el aliento. Era una mujer joven, quizás de 30 años, vestida con un elegante traje oscuro. Su cabello castaño estaba recogido en un moño impecable y sus dedos se movían sobre las teclas con maestría evidente. Pero lo más impactante era su rostro hermoso, pálido,
surcado por lágrimas silenciosas que brillaban bajo la luz de las velas mientras tocaba aquella melodía devastadora. La desconocida no se detuvo al percibir la presencia de Catalina. Sus dedos continuaron danzando sobre las teclas con una destreza que hablaba de años de práctica obsesiva, como si el piano fuera su única forma de comunicación con el mundo exterior. La melodía que interpretaba era desgarradoramente triste, cargada de una melancolía tan profunda que parecía emanar del alma misma. Catalina permaneció en el umbral, paralizada entre la curiosidad y el temor de interrumpir aquel momento íntimo y doloroso. Finalmente, la mujer tocó las últimas notas de la pieza y sus manos quedaron suspendidas sobre el teclado, temblando ligeramente. Solo entonces giró lentamente la cabeza y clavó sus ojos oscuros, enrojecidos por el llanto, en la recién llegada. Así que ya estás aquí, dijo con voz ronca pero elegante, la nueva esposa del fantasma, la última pieza en el retorcido juego de ajedrez de Don Sebastián. Catalina dio un paso vacilante hacia el interior de la biblioteca. ¿Quién eres tú? Nadie me habló de otra mujer viviendo en esta casa. La desconocida soltó una risa amarga que resonó entre los libros antiguos. Por supuesto que no. Mi existencia es uno de los muchos secretos que esta familia guarda celosamente. Mi nombre es Isadora Villamor, hermana menor de Aurelio, aunque, para efectos prácticos, soy tan invisible como mi pobre hermano que yace en su coma eterno. Isadora se levantó del banco del piano con movimientos fluidos y se acercó a una mesita lateral donde descansaba una licorera de cristal tallado. Se sirvió una copa generosa de brandy con manos que ya no temblaban, y ofreció otra a Catalina con un gesto interrogante. La joven negó educadamente con la cabeza. Deberías beber, aconsejó Isadora con ironía. El alcohol es uno de los pocos placeres que nos quedan en esta maldita casa. Eso y la música, por supuesto, aunque incluso eso padre intenta quitármelo. Dice que mis composiciones melancólicas perturban la paz del hogar, como si hubiera paz alguna en este mausoleo de secretos y mentiras. Catalina encontró finalmente su voz. ¿Por qué nadie mencionó tu existencia? ¿Por qué te mantienes escondida como si fueras un secreto vergonzoso? Isadora bebió un largo trago antes de responder, saboreando el ardor del licor. Porque soy precisamente eso, una vergüenza para la familia Villamor. Una mujer que se atrevió a desafiar las decisiones de su padre, que rechazó el matrimonio arreglado que había planeado para ella con un anciano repugnante, y que cometió el error imperdonable de enamorarse de un hombre sin título nobiliario ni fortuna. Mi castigo fue el encierro perpetuo en esta mansión, prohibida de salir, de ver a mis antiguos amigos, de tener cualquier contacto con el mundo exterior. Existo solamente dentro de estos muros, como un fantasma más entre tantos. La revelación golpeó a Catalina como un balde de agua helada. Miró a Isadora con nuevos ojos, viendo en ella un reflejo terrible de lo que podría convertirse si no tenía cuidado. ¿Cuánto tiempo llevas así? 7 años, respondió Isadora con voz plana. 7 largos años, desde que mi amado Felipe fue expulsado de la provincia con amenazas de muerte si se atrevía a regresar. Padre tiene poder suficiente para destruir vidas con un chasquido de dedos, como seguramente ya habrás descubierto, y lo ejerce sin el menor remordimiento cuando alguien osa desafiarlo. Isadora se acercó a uno de los ventanales que daban al jardín oscuro. La luna llena iluminaba su perfil con una luz plateada que acentuaba la tristeza grabada en cada línea de su rostro hermoso. ¿Te contaron sobre el accidente de Aurelio? ¿Sobre la noche en que mi hermano cayó de su caballo y su vida quedó suspendida entre la existencia y la muerte? Solo sé que lleva 5 años en coma, admitió Catalina. Tu padre ha prohibido que nadie me cuente más detalles. Ni siquiera me permite verlo. Isadora giró bruscamente, con los ojos brillando peligrosamente. Por supuesto que no te lo permite, porque la verdad es demasiado oscura, demasiado terrible para ser revelada a la luz del día. Aquella noche, Catalina, Aurelio no sufrió un simple accidente. Él salió cabalgando furioso después de una discusión violenta con nuestro padre. Yo los escuché gritar desde mi habitación. Aurelio había descubierto algo, un secreto que padre había guardado durante años, algo relacionado con nuestra madre muerta y con negocios turbios que manchaban el honor de los Villamor. El corazón de Catalina latía ahora con fuerza. Se sentó en una butaca cercana,
sintiendo que sus piernas ya no la sostendrían. ¿Qué había descubierto tu hermano? Isadora negó lentamente con la cabeza. Eso es algo que nunca pude averiguar con certeza. Pero esa noche, Aurelio juró que expondría la verdad, que destruiría la fachada de respetabilidad que padre había construido cuidadosamente durante décadas. Salió cabalgando como un demonio, y horas después lo encontraron inconsciente al pie de un acantilado, con su caballo muerto a pocos metros. El doctor Elizondo dijo que había sufrido un trauma severo en la cabeza y que probablemente nunca despertaría. ¿Crees que fue realmente un accidente? Catalina formuló la pregunta que flotaba en el aire como un espectro acusador. Los ojos de Isadora se llenaron nuevamente de lágrimas. No lo sé. Quiero creer que sí, que fue simplemente una tragedia terrible pero fortuita, porque la alternativa es demasiado horrible para contemplarla. La alternativa es que mi propio padre, de alguna manera, orquestó lo que le sucedió a Aurelio para silenciarlo permanentemente. Y si eso es verdad, entonces todos vivimos en esta casa con un monstruo. Un silencio pesado cayó entre ambas mujeres. Finalmente, Isadora se acercó a Catalina y tomó sus manos con urgencia. Debes tener mucho cuidado, Catalina. Don Sebastián te trajo aquí con un propósito específico que va más allá de simplemente proveer una esposa legal a su hijo moribundo. En esta familia, nada sucede por casualidad. Todo es calculado, planeado, ejecutado con precisión quirúrgica. No confíes en nadie, mantén los ojos abiertos y los oídos atentos. Y por el amor de Dios, no hagas preguntas indiscretas donde puedan ser escuchadas. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó Catalina. Apenas nos conocemos y estás compartiendo secretos peligrosos conmigo. Isadora sonrió con tristeza. Porque veo en ti algo que yo perdí hace mucho tiempo, esperanza. Todavía tienes ese fuego en los ojos, esa voluntad de luchar. Quizás tú puedas hacer lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Quizás tú puedas descubrir la verdad y liberarnos a todos de esta prisión de mentiras y secretos. Antes de que Catalina pudiera responder, el sonido de pasos firmes resonó en el corredor exterior. Isadora palideció instantáneamente. Vete ahora, rápido. Si padre te encuentra aquí conmigo después de medianoche, habrá consecuencias terribles para ambas. Usa la puerta lateral que da al jardín de invierno. Catalina no necesitó más aliento. Corrió hacia la puerta que Isadora señalaba y desapareció justo cuando la puerta principal de la biblioteca comenzaba a abrirse. Catalina corrió por los pasillos oscuros de la mansión con el corazón desbocado, tratando desesperadamente de recordar el camino de regreso a sus habitaciones. Las sombras parecían cobrar vida en las paredes, transformándose en figuras amenazantes que la observaban con ojos invisibles. Finalmente reconoció la gran escalinata y subió los peldaños de dos en dos, sin atreverse a mirar atrás. Solo cuando estuvo segura dentro de su habitación, con la puerta firmemente cerrada y la respiración agitada, se permitió procesar todo lo que Isadora le había revelado. Un hermano en coma bajo circunstancias sospechosas, una hermana prisionera en su propia casa, un padre poderoso con secretos oscuros. Catalina se había casado no con un hombre, sino con toda una red de misterios y peligros que amenazaban con devorarla. Los días siguientes establecieron una rutina monótona en la vida de Catalina. Despertaba al amanecer cuando una doncella silenciosa traía su desayuno. Se vestía con los elegantes vestidos que habían aparecido mágicamente en su armario, todos en tonos oscuros apropiados para una casa en perpetuo luto. Pasaba las mañanas en la biblioteca, no aquella donde había encontrado a Isadora, sino una más pequeña en el ala este, intentando distraerse con libros antiguos. Las cenas con don Sebastián eran ordalías de silencio incómodo. El patriarca se sentaba en la cabecera de la larga mesa de roble, observando a Catalina con aquellos ojos penetrantes que parecían evaluar cada movimiento, cada expresión. Rara vez hablaba, excepto para hacer comentarios fríos sobre el clima o para dar instrucciones sobre eventos sociales a los que Catalina debería asistir como representante de la familia. Isadora nunca aparecía en las cenas. De hecho, después de aquella noche en la biblioteca, Catalina no volvió a verla. Era como si la hermana de Aurelio se hubiera desvanecido en el aire, o quizás nunca hubiera existido en absoluto. Catalina comenzó a preguntarse si no habría imaginado todo el encuentro.
Pero una noche, aproximadamente 2 semanas después de su llegada, Catalina encontró algo que confirmó que Isadora era real. Estaba explorando los jardines traseros cuando descubrió un pequeño pabellón escondido entre rosales salvajes. Dentro, sobre un banco de piedra, había un cuaderno de música con partituras escritas a mano. En la primera página, con caligrafía elegante, estaba escrito: para Catalina, estas son mis lágrimas convertidas en música. Isadora. Catalina guardó el cuaderno bajo su chal y regresó rápidamente a la casa, sintiendo que había descubierto un tesoro precioso. Esa noche, a la luz de las velas, estudió las composiciones de Isadora, melodías hermosas y tristes que parecían contar historias de amor perdido y esperanzas destrozadas. Fue durante una de esas noches de insomnio, mientras estudiaba las partituras, cuando Catalina escuchó algo que heló su sangre. Eran voces masculinas, discutiendo en algún lugar cercano, probablemente en el piso superior. Una de ellas era inconfundiblemente la de don Sebastián, profunda y autoritaria. La otra era desconocida, más joven pero igualmente firme. Catalina se acercó cautelosamente a la puerta de su habitación y la abrió silenciosamente. Las voces venían del ala norte, el ala prohibida donde yacía Aurelio. Su curiosidad venció finalmente a su prudencia. Descalza y envuelta en su bata de noche, Catalina se deslizó por el corredor hacia las voces. No puede continuar así, indefinidamente, decía la voz desconocida con tono urgente. Han pasado 5 años, don Sebastián. 5 años, sin el menor signo de mejoría. Debemos considerar la posibilidad de que Aurelio nunca despierte. Silencio, Elizondo, rugió don Sebastián. Mi hijo despertará. Tiene que despertar. Todo depende de ello. Los documentos legales, la herencia, el control de las propiedades, todo está suspendido mientras él permanezca en este estado liminal entre la vida y la muerte. Catalina se dio cuenta de que estaba escuchando al doctor Elizondo, el médico personal de Aurelio. Se acercó más, presionándose contra la pared para permanecer oculta en las sombras. Pero ahora tiene una esposa legal, continuó el doctor. Catalina podría ejercer ciertos derechos sobre las propiedades en nombre de su esposo. ¿No era ese precisamente su plan al organizar este matrimonio? Don Sebastián soltó una risa sin humor. El matrimonio era necesario para evitar que los buitres de mis socios comerciales reclamaran las tierras. Pero la chiquilla no es más que una figura decorativa, un sello legal. Ella no tomará ninguna decisión real. Yo continuaré controlando todo, como siempre he hecho. ¿Y si ella hace preguntas incómodas? La voz del doctor Elizondo sonaba preocupada. Es joven pero no es tonta. Eventualmente querrá saber más sobre su esposo, sobre las circunstancias del accidente. Entonces nos aseguraremos de que reciba las respuestas apropiadas, respondió don Sebastián fríamente. Respuestas cuidadosamente elaboradas que no revelen nada comprometedor. Y si se vuelve demasiado curiosa o problemática, bueno, hay formas de manejar incluso esa situación. Esta casa ha guardado secretos más oscuros que una esposa inquisitiva. Catalina sintió que la sangre se helaba en sus venas. Las palabras de don Sebastián no eran simplemente amenazantes, eran una confirmación de todos sus peores temores. Ella era una peón en un juego que no comprendía completamente, y aparentemente tan desechable como cualquier otra pieza que hubiera dejado de ser útil. ¿Cuál es su verdadero estado?, preguntó don Sebastián después de una pausa. Dígame la verdad completa, Elizondo. No las mentiras reconfortantes que comparte con las enfermeras. El doctor suspiró profundamente. Su cuerpo funciona perfectamente. El corazón late con normalidad. Los pulmones respiran sin asistencia. Pero su mente es como si se hubiera retirado a algún lugar muy profundo del cual no puede o no quiere regresar. Los patrones de sus ondas cerebrales muestran actividad, lo cual indica que hay algo sucediendo allí dentro, pero no responde a ningún estímulo externo. Es el caso más extraño que he encontrado en mi carrera. ¿Existe alguna posibilidad real de recuperación? Otra pausa larga antes de que el doctor respondiera. Honestamente, no lo sé. He leído sobre casos donde pacientes despertaron después de años de coma, pero son extraordinariamente raros. Lo que puedo decirle es que si Aurelio fuera a despertar,
Probablemente sería en respuesta a algún estímulo emocional o sensorial muy significativo, algo que lograra penetrar las barreras que su mente ha construido. Entonces continuaremos como hasta ahora, concluyó don Sebastián con Finali. Catalina retrocedió silenciosamente por el corredor, con el corazón martilleando en su pecho con tal fuerza que temía que pudieran escucharlo. Regresó a su habitación temblando, no solo de frío, sino de una mezcla compleja de miedo, indignación y determinación creciente. Las palabras de don Sebastián resonaban en su mente como campanas funerarias. Esta casa ha guardado secretos más oscuros que una esposa inquisitiva. Esa noche, Catalina tomó una decisión que cambiaría todo. No seguiría siendo una pieza pasiva en el tablero de ajedrez de don Sebastián. Si iba a sobrevivir en aquella casa de secretos y mentiras, necesitaba conocer la verdad completa, y esa verdad comenzaba con el hombre con quien se había casado el fantasma viviente que yacía en el ala prohibida. Durante los siguientes 3 días, Catalina observó cuidadosamente los patrones de movimiento en la mansión. Descubrió que Sor Mercedes, la enfermera principal, salía de las habitaciones de Aurelio precisamente a las 3 de la madrugada para tomar su descanso nocturno de 1 hora. El doctor Elizondo solo visitaba durante el día. Don Sebastián se retiraba a su estudio después de la cena y rara vez salía antes del amanecer, absorto en sus libros de contabilidad y correspondencia comercial. La cuarta noche, cuando el reloj del vestíbulo marcó las 3 campanadas, Catalina se levantó silenciosamente. Se había acostado completamente vestida, preparada para su expedición clandestina. Con una vela protegida en un farol pequeño, salió de su habitación y se dirigió hacia el ala norte prohibida, moviéndose como un espectro por los corredores sumidos en sombras. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el servicio podría escucharlo. Cada crujido de las tablas del piso sonaba como un trueno en el silencio de la noche, pero continuó adelante, impulsada por una necesidad casi obsesiva de ver finalmente el rostro del hombre que era su esposo solo en nombre. El ala norte estaba aún más oscura que el resto de la casa. Catalina pasó frente a varias puertas cerradas hasta llegar a una doble puerta de caoba tallada con intrincados diseños florales. No había cerradura aparentemente. Nadie esperaba que alguien se atreviera a desobedecer las órdenes de don Sebastián. Con manos temblorosas, Catalina empujó una de las puertas. Se abrió sin ruido, revelando una habitación espaciosa iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba a través de cortinas de gasa blanca. El aire olía a lavanda y hierbas medicinales, un aroma enfermizamente dulce que se mezclaba con algo más difícil de identificar, el olor de la vida suspendida, de un tiempo detenido. Catalina levantó su farol y avanzó hacia el centro de la habitación, donde una cama enorme con dosel dominaba el espacio, y allí, tendido sobre sábanas inmaculadas, estaba él, Aurelio Villamor. Catalina se acercó lentamente, casi reverentemente, incapaz de apartar la mirada del hombre que yacía inmóvil como una estatua de mármol. No era en absoluto lo que había imaginado. Había esperado encontrar a un anciano marchito, o al menos a un hombre de mediana edad, pero Aurelio no podía tener más de 30 años. Era hermoso de una manera casi sobrenatural. Su cabello oscuro, largo hasta los hombros, se desparramaba sobre la almohada como tinta derramada. Su rostro tenía rasgos aristocráticos perfectamente cincelados: pómulos altos, nariz recta, mandíbula fuerte. Incluso en el sueño profundo e inconsciente, había una nobleza en su expresión que quitaba el aliento. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, eran elegantes y de dedos largos, las manos de un pianista o un artista. Catalina dejó el farol sobre una mesita lateral y se sentó cautelosamente en el borde de la cama. Estudió cada detalle del rostro de Aurelio, tratando de encontrar alguna pista sobre el hombre que había sido antes del accidente. ¿Había sido amable o severo, alegre o melancólico? ¿Qué secreto terrible había descubierto que lo llevó a aquella cabalgata furiosa que terminó con su vida suspendida en este limbo eterno? ¿Quién eres realmente?, susurró Catalina. ¿Qué fue lo que descubriste que resultó tan peligroso? Por supuesto, no hubo respuesta. Aurelio continuó inmóvil, su pecho subiendo y bajando con respiraciones lentas y regulares,
completamente ajeno a la presencia de la esposa que jamás había conocido, impulsada por algo que no podía nombrar, quizás compasión, quizás simple curiosidad. Catalina extendió la mano y tocó suavemente el rostro de Aurelio. Su piel estaba tibia, no fría como había temido, era la piel de un hombre vivo, no de un cadáver. Trazó delicadamente la línea de su mandíbula, maravillándose de lo real que se sentía, de lo presente que parecía a pesar de su ausencia mental. «Te casaste conmigo sin conocerme», murmuró Catalina. «Bueno, yo también me casé contigo, sin conocerte. Supongo que eso nos convierte en iguales, en cierto modo, dos extraños unidos por los planes egoístas de tu padre». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catalina sin que pudiera controlarlas. Toda la tensión acumulada durante semanas, todo el miedo y la soledad, toda la desesperación de su situación imposible finalmente se desbordó. Lloró silenciosamente, con los hombros temblando, mientras sostenía la mano inerte de Aurelio entre las suyas. «Ojalá pudieras despertar», susurró entre sollozos. «Ojalá pudieras decirme qué hacer, cómo sobrevivir en esta casa de pesadilla. Isadora cree que puedo descubrir la verdad y liberarlos a todos, pero no soy valiente ni fuerte. Solo soy una chica asustada que fue vendida como ganado y ahora está atrapada en un juego mortal que no comprende». En el silencio profundo de la habitación, con solo la luna como testigo, Catalina hizo algo completamente impulsivo e irracional. Se inclinó sobre Aurelio y, muy suavemente, presionó sus labios contra los de él en un beso casto y desesperado, no un beso de pasión, sino uno de compasión, de solidaridad entre dos prisioneros de las circunstancias. Fue apenas un roce, un contacto que duró solo segundos, pero en el instante en que sus labios tocaron los de Aurelio, algo extraordinario sucedió. Los dedos de Aurelio se contrajeron repentinamente, apretando la mano de Catalina con una fuerza que la sobresaltó. Su cuerpo entero se tensó, como si una corriente eléctrica lo atravesara, y entonces, por primera vez en 5 años, 2 meses y 17 días exactos, los párpados de Aurelio Villamor temblaron. Catalina se echó hacia atrás con un grito ahogado, cubriendo su boca con ambas manos. El corazón le latía tan violentamente que pensó que se desmayaría. Observó, paralizada entre el terror y la esperanza, como los párpados de Aurelio continuaban moviéndose, luchando por abrirse como si levantaran un peso increíble. Lentamente, dolorosamente lento, Aurelio abrió los ojos. Eran de un azul profundo e intenso, idénticos a los de su padre, pero con una calidez que don Sebastián nunca había mostrado. Esos ojos parpadearon confundidos, intentando enfocar, ajustándose a la tenue luz de la habitación. Durante largos segundos que parecieron eternidades, Aurelio simplemente miró el techo de su habitación con expresión perdida, como si intentara recordar dónde estaba o incluso quién era. Su respiración se volvió irregular, más rápida, mientras sus ojos se movían de un lado a otro tratando de comprender su entorno. Finalmente, su mirada se posó en Catalina, quien permanecía petrificada junto a la cama. ¿Quién? La voz de Aurelio era apenas un susurro ronco, débil por años de desuso. ¿Quién eres tú? Catalina intentó hablar, pero ningún sonido salió de su garganta. Estaba completamente abrumada por la magnitud de lo que acababa de suceder. Después de 5 años en coma profundo, Aurelio había despertado y ella, con un simple beso impulsivo, había sido el catalizador de ese despertar imposible. «Agua», murmuró Aurelio, con los labios evidentemente secos y agrietados. «Por favor, agua». Esas palabras quebraron el hechizo de parálisis de Catalina. Se apresuró hacia una mesa donde descansaba una jarra de agua fresca y un vaso. Con manos temblorosas, sirvió el agua y regresó a la cama, deslizando su brazo bajo la cabeza de Aurelio para ayudarlo a beber. Él tomó pequeños sorbos, tosiendo levemente, mientras sus ojos nunca dejaban de estudiar el rostro de ella con una mezcla de confusión y algo más difícil de descifrar. «Gracias», susurró después de beber. «Ahora dime, ¿dónde estoy? ¿Qué ha sucedido? Todo está borroso, no puedo recordar». «Estás en tu habitación, en la hacienda Villamor», explicó Catalina suavemente, apenas capaz de creer que estaba teniendo esta conversación. «Sufriste un accidente hace 5 años. Has estado dormido todo este tiempo».
Los ojos de Aurelio se abrieron enormemente, con shock evidente pintado en su rostro pálido. ¿5 años? Eso es imposible. Yo estaba cabalgando. Había descubierto algo terrible sobre mi padre, sobre documentos falsos y su voz se apagó mientras luchaba por recapturar memorias escurridizas. No puedo recordar todo. Es como mirar a través de niebla espesa. No debes esforzarte demasiado, dijo Catalina, aunque ella misma ardía de curiosidad por saber qué era exactamente lo que Aurelio había descubierto. Acabas de despertar. Necesitas descansar. Recuperar fuerzas. Aurelio la miró intensamente, estudiando cada rasgo de su cara con una concentración que hizo que Catalina se sonrojara. Todavía no me has dicho quién eres. Eres muy joven, muy hermosa. ¿Eres una de las nuevas enfermeras? No te reconozco de antes del accidente. Catalina respiró profundamente, preparándose para revelar la verdad extraña e imposible. Mi nombre es Catalina Mendoza. Bueno, ahora Catalina Villamor. Soy tu esposa. Nos casamos hace 3 semanas, aunque tú estabas inconsciente durante la ceremonia. Fue un arreglo entre tu padre y el mío para saldar deudas. Yo no. Nosotros nunca nos conocimos antes. El rostro de Aurelio pasó por una serie de emociones: sorpresa, incredulidad, y finalmente una especie de comprensión amarga. Por supuesto, mi padre nunca desperdicia una oportunidad, ni siquiera cuando su hijo yace moribundo. Debió encontrar alguna ventaja legal o financiera en casarme contigo mientras estaba en coma. Eso es completamente propio de él. Había una dureza en su voz al mencionar a don Sebastián que confirmaba todo lo que Isadora había insinuado sobre la relación tensa entre padre e hijo. Lo siento, dijo Catalina sinceramente. Sé que esta situación es absurda e injusta para ambos. Yo tampoco elegí esto. Aurelio extendió la mano y, para sorpresa de Catalina, tomó la de ella suavemente. No te disculpes por las manipulaciones de mi padre. Tú eres tan víctima como yo. Pero dime, ¿qué te hizo venir aquí esta noche? Me dijeron que mi habitación estaba completamente prohibida para todos, excepto el médico y las enfermeras. Catalina bajó la mirada, sintiendo que las mejillas le ardían. Escuché a tu padre hablando con el doctor Elizondo. Dijeron cosas que me asustaron. Necesitaba saber la verdad sobre ti, sobre esta familia, así que desobedecí las órdenes y vine a verte. Nunca imaginé que un simple beso pudiera. ¿Me besaste? Aurelio la miró con una expresión indescifrable. ¿Eso fue lo que me despertó? Catalina asintió, incapaz de formar palabras, esperando que él se burlara o se enfadara. Pero en cambio, Aurelio sonrió una sonrisa débil pero genuina que transformó completamente su rostro, que extraordinariamente romántico, como en los cuentos de hadas que mi madre solía leerme cuando era niño. La bella princesa despierta al príncipe dormido con un beso de amor verdadero. No fue amor, se apresuró a aclarar Catalina. Fue solo compasión, lástima por 2 personas atrapadas en una situación horrible. La compasión es una forma de amor, respondió Aurelio filosóficamente, y en este momento, aprecio cualquier forma de bondad genuina. Ha sido escasa en mi vida. Un ruido repentino en el corredor los sobresaltó a ambos. Pasos que se acercaban. Catalina palideció, sabiendo que si la descubrían allí, especialmente con Aurelio despierto, las consecuencias serían catastróficas. Debes irte, urgió Aurelio, con voz aún débil pero firme. Si mi padre te encuentra aquí, no sé qué podría hacer. Es un hombre peligroso cuando se siente desafiado, pero acabas de despertar. Necesitas ayuda, necesitas. Fingiré estar dormido nuevamente, la interrumpió. Regresa mañana por la noche, a la misma hora. Para entonces, habré recuperado más fuerzas y podremos hablar apropiadamente. Hay mucho que necesito contarte, mucho que debes saber sobre esta familia y los peligros que enfrentamos. Los pasos se acercaban más. Catalina agarró su farol y corrió hacia la puerta, pero antes de salir, miró hacia atrás una última vez. Aurelio ya había cerrado los ojos, su cuerpo relajado en una perfecta imitación de su estado comatoso anterior. Solo la leve sonrisa que curvaba sus labios revelaba que algo había cambiado. Catalina salió justo a tiempo, escondiéndose en una alcoba oscura mientras Sor Mercedes pasaba arrastrando los pies de regreso a su puesto. La enfermera entró en la habitación de Aurelio,
y Catalina escuchó sus movimientos rutinarios, verificar el pulso, ajustar las mantas, murmurar oraciones en voz baja. Cuando finalmente la enfermera se acomodó en su silla junto a la cama para reanudar su vigilia, Catalina se deslizó silenciosamente de regreso a su propia habitación. Una vez a salvo, se dejó caer sobre la cama, con el corazón todavía latiendo frenéticamente. Aurelio había despertado. El príncipe dormido había abierto los ojos después de 5 años de oscuridad. Y ella, Catalina, la novia vendida, la esposa no deseada, había sido el instrumento de ese milagro imposible. Pero mientras yacía en la oscuridad, las palabras de advertencia de Aurelio resonaban en su mente: es un hombre peligroso cuando se siente desafiado. El día siguiente fue una tortura de incertidumbre y terror anticipado para Catalina. Durante el desayuno, esperaba en cualquier momento escuchar gritos de sorpresa anunciando el despertar milagroso de Aurelio. Pero no hubo tales anuncios. La casa continuó con su rutina sombría habitual, como si nada hubiera cambiado en absoluto. Durante la cena, Catalina estudió el rostro de don Sebastián buscando cualquier signo de que supiera lo ocurrido. Pero el patriarca estaba tan impasible y frío como siempre, discutiendo aburridos detalles de negocios entre bocados metódicos de su comida. Si sabía que su hijo había despertado, no mostraba el menor indicio. Catalina comenzó a preguntarse si había imaginado todo. Quizás el despertar de Aurelio había sido una ilusión nacida de su desesperación y soledad. Quizás se estaba volviendo loca en aquella casa de secretos, incapaz de distinguir entre realidad y fantasía. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Catalina no pudo resistir la necesidad de regresar al ala prohibida. Tenía que saber si Aurelio realmente había despertado o si todo había sido un sueño febril. Repitió su expedición nocturna, moviéndose como un fantasma por los corredores oscuros hasta llegar a la doble puerta de caoba. Esta vez, cuando empujó la puerta, encontró a Aurelio no solo despierto sino sentado en la cama, apoyado contra las almohadas. A la luz de varias velas que había encendido, se veía significativamente más fuerte que la noche anterior, aunque todavía pálido y demacrado por los años de inactividad. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. He estado contando los minutos desde que Sor Mercedes se fue a su descanso. ¿Cómo es posible que nadie sepa que has despertado?, preguntó Catalina, cerrando la puerta cuidadosamente tras ella. ¿No te ha examinado el doctor Elizondo? Aurelio asintió gravemente. Vino esta mañana para su revisión rutinaria, pero mantuve los ojos cerrados y fingí continuar en coma. No confío en él, Catalina. Elizondo es leal solo a mi padre. Ha estado en la nómina de los Villamor durante décadas. Si supiera que he despertado, correría a informarle a don Sebastián inmediatamente. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto? Tu padre debería alegrarse de que hayas recuperado la conciencia. La expresión de Aurelio se oscureció. Mi querida e inocente esposa, hay mucho que no comprendes sobre mi familia y las circunstancias de mi accidente. Durante toda la noche he estado luchando por recuperar mis memorias de aquellos días antes de la caída, y finalmente, como piezas de un rompecabezas maldito, todo ha comenzado a encajar. Se incorporó con esfuerzo, y Catalina corrió a ayudarlo, acomodando almohadas detrás de su espalda. Aurelio tomó sus manos con gratitud y la invitó a sentarse junto a él en la cama. La noche de mi accidente comenzó con voz seria. Descubrí algo devastador en el estudio de mi padre. Documentos que probaban que don Sebastián Villamor, el pilar de respetabilidad de nuestra provincia, había hecho su fortuna mediante fraude masivo. Había falsificado títulos de propiedad, estafado a socios comerciales, incluso orquestado la ruina financiera deliberada de familias enteras para poder adquirir sus tierras a precio vil. Catalina escuchaba horrorizada mientras Aurelio continuaba revelando los crímenes de su padre. Pero eso no fue lo peor. También encontré cartas entre mi padre y un médico sin escrúpulos que había muerto años atrás. Revelaban que mi madre, doña Celestina, no había muerto de fiebres como siempre nos dijeron. Fue envenenada lentamente durante meses porque había descubierto las actividades criminales de mi padre y amenazó con exponerlo públicamente. Dios santo, susurró Catalina, sintiendo náuseas. Tu padre asesinó a tu propia madre, y cuando yo descubrí la verdad,
Confronté a mi padre en su estudio, continuó Aurelio con voz temblorosa. Le dije que llevaría toda la evidencia a las autoridades, que su reinado de terror terminaría. Él se rió en mi cara y dijo que yo era tan ingenuo como mi madre. Salí cabalgando furioso, necesitando aire, necesitando pensar con claridad sobre qué hacer. ¿Y entonces sufriste el accidente? Aurelio negó lentamente con la cabeza. Esa es la cuestión. Mientras recuperaba mis memorias, recordé algo crucial. No caí del caballo accidentalmente. Alguien me estaba esperando en el camino. Vi una figura en las sombras. Escuché un disparo. Sentí un dolor explosivo en la cabeza. Luego solo oscuridad. No fue un accidente, Catalina. Fue un intento de asesinato. El horror que Catalina sentía se multiplicó exponencialmente. ¿Crees que tu padre ordenó que te mataran? No lo sé con certeza, admitió Aurelio, pero es la conclusión más lógica. Yo representaba una amenaza para él, tal como mi madre había sido, y don Sebastián elimina amenazas con eficiencia despiadada. Entonces, ¿por qué no terminaron el trabajo? ¿Por qué dejarte vivo pero en coma? Aurelio consideró la pregunta cuidadosamente. Quizás el asesino pensó que estaba muerto cuando me dejó al pie del acantilado. O quizás mi padre decidió que mantenerme vivo pero incapacitado servía mejor a sus propósitos. Un hijo muerto invita a investigaciones incómodas. Un hijo en coma perpetuo genera solo lástima. Y mientras tanto mi padre podía continuar controlando todos los negocios y propiedades familiares sin interferencia. Por eso se aseguró de que nadie pudiera verte, comprendió Catalina. No por protegerte, sino para asegurarse de que si alguna vez despertabas, él pudiera controlarlo. Exactamente. Y ahora que he despertado, mi vida está en peligro mayor que nunca. Si mi padre descubre que he recuperado la conciencia y mis memorias, no dudará en eliminarme permanentemente esta vez. Catalina se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, con la mente trabajando febrilmente. Entonces debemos huir. Esta misma noche, podemos tomar caballos, escapar antes del amanecer. No llegaríamos lejos, la interrumpió Aurelio con tristeza. Mira mi condición. Apenas puedo mantenerme sentado después de 5 años en cama. Mis piernas son inútiles, mis músculos completamente atrofiados. Necesitaré semanas, quizás meses de ejercicio cuidadoso para recuperar la capacidad de caminar, mucho menos de cabalgar o correr. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Catalina desesperada. No podemos simplemente esperar a que tu padre decida asesinarte. Aurelio extendió la mano hacia ella. Debemos ser más astutos que él. Continuaré fingiendo el coma mientras trabajo en secreto para recuperar mi fuerza. Tú serás mis ojos y oídos en la casa, reuniendo información sobre los movimientos de mi padre, y cuando el momento sea correcto, cuando yo pueda caminar nuevamente, expondremos todos sus crímenes de una vez. Durante las siguientes semanas, Catalina y Aurelio desarrollaron una rutina clandestina arriesgada pero efectiva. Cada noche, cuando Sor Mercedes tomaba su descanso, Catalina se deslizaba hasta la habitación prohibida. Allí pasaba una hora preciosa ayudando a Aurelio con ejercicios secretos para fortalecer sus músculos atrofiados, compartiendo información sobre las actividades de don Sebastián, y poco a poco, enamorándose. El amor creció entre ellos de manera inesperada pero inevitable, unidos por circunstancias extraordinarias, unidos contra un enemigo común. Descubrieron que compartían no solo el apellido Villamor, sino también sueños, valores, y una conexión profunda que ninguno había experimentado antes. «Sabes que esto es absurdo», dijo Aurelio una noche mientras Catalina masajeaba sus pantorrillas para estimular la circulación. «Estoy enamorándome de mi propia esposa. Eso debería ser completamente normal, pero en nuestro caso resulta extraordinario». Catalina sonrió, sintiendo que su corazón se expandía con felicidad a pesar del peligro constante. Quizás los cuentos de hadas tienen más verdad de la que pensamos. El beso que rompió el hechizo también rompió las barreras entre nuestros corazones. Mientras tanto, durante el día, Catalina interpretaba el papel de esposa resignada y decorativa con perfección consumada. Asistía a eventos sociales del brazo de don Sebastián, sonreía educadamente a sus socios comerciales, y nunca mostraba el menor signo de que sabía la verdad monstruosa sobre el patriarca de los Villamor. Pero también estaba recopilando evidencia,
Con la ayuda secreta de Isadora, quien se convirtió en una aliada valiosa, una vez que supo que Aurelio había despertado, Catalina comenzó a fotografiar documentos del estudio de don Sebastián, a registrar conversaciones reveladoras, a construir un caso irrefutable contra él. La transformación física de Aurelio fue notable. Con determinación feroz, trabajaba cada noche para recuperar su fuerza, soportando dolor agonizante mientras sus músculos dormidos durante 5 años volvían lentamente a la vida. Primero logró mover los dedos de los pies, luego doblar las rodillas, finalmente sostener su propio peso por breves momentos. 2 meses después de su despertar secreto, Aurelio dio sus primeros pasos temblorosos. Catalina lloró de alegría mientras lo sostenía, sintiendo cada músculo de su cuerpo temblar por el esfuerzo monumental. Ya casi estamos listos, susurró Aurelio esa noche. Solo un poco más de tiempo y podremos actuar. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, mientras Catalina regresaba de su visita nocturna a Aurelio, se encontró cara a cara con don Sebastián en el corredor. El anciano estaba completamente vestido, a pesar de la hora tardía, con los ojos brillando peligrosamente en la oscuridad. Caminatas nocturnas, querida nuera. Su voz era suave pero letal como seda envuelta alrededor de una daga. O quizás visitando a mi hijo. Catalina sintió que su sangre se congelaba, pero mantuvo la compostura. No sé de qué hablas. Solo tenía problemas para dormir y salí a caminar. Don Sebastián se acercó, invadiendo su espacio personal intimidantemente. No me insultes con mentiras infantiles. Sé exactamente lo que has estado haciendo. Mis espías están en todas partes de esta casa. ¿Realmente creíste que podías conspirar bajo mi propio techo sin que me enterara? Antes de que Catalina pudiera responder, don Sebastián la agarró violentamente del brazo y comenzó a arrastrarla hacia el ala norte. Ella luchó, pero él era sorprendentemente fuerte para su edad. La llevó directamente a la habitación de Aurelio y abrió la puerta de golpe. Aurelio estaba de pie junto a la ventana, completamente de pie, sin apoyo, probando su fuerza recuperada. Cuando la puerta se abrió, giró rápidamente, y por primera vez en 5 años, padre e hijo se miraron directamente a los ojos. Así que es verdad, dijo don Sebastián con voz carente de toda emoción. Has despertado, y has estado ocultándolo, planeando contra mí con esta pequeña traidora. Déjala ir, ordenó Aurelio, su voz resonando con una autoridad que no había mostrado antes. Catalina no tiene nada que ver con esto. Es entre tú y yo, como siempre lo ha sido. Don Sebastián soltó una carcajada amarga. ¿Crees que puedes amenazarme? Todavía eres débil, apenas capaz de mantenerte en pie. Podría eliminarte ahora mismo y afirmar que tu corazón finalmente falló después de 5 años. Hazlo, desafió Aurelio. Pero incluso si me matas, la verdad saldrá a la luz. He asegurado que toda la evidencia de tus crímenes, cada documento, cada carta, cada prueba de fraude y asesinato llegue a las autoridades si algo me sucede. Por primera vez, Catalina vio algo parecido a la incertidumbre cruzar el rostro de don Sebastián. Estás mintiendo, no has tenido tiempo ni recursos para organizar tal cosa. Fue entonces cuando la puerta se abrió nuevamente. Isadora entró, seguida por el doctor Elizondo, Sor Mercedes, y para sorpresa de todos, por el alcalde de San Cristóbal de las Casas y 2 oficiales de la ley. No está mintiendo, declaró Isadora con voz firme y clara. Yo he sido quien envió toda la evidencia a las autoridades. Años de crímenes, padre, años de ruina, fraude y asesinato. Todo documentado meticulosamente. El reinado de terror de los Villamor termina esta noche. El rostro de don Sebastián se transformó en una máscara de furia absoluta. Intentó abalanzarse sobre Aurelio, pero los oficiales fueron más rápidos. Lo sujetaron mientras él rugía amenazas y maldiciones. Sebastián Villamor, anunció el alcalde con voz solemne, queda arrestado por múltiples cargos de fraude, extorsión y el asesinato de su esposa, doña Celestina Villamor. Será trasladado esta noche a la capital para enfrentar juicio. Mientras se llevaban a don Sebastián, todavía forcejeando y gritando, Catalina corrió hacia Aurelio. Él la recibió en sus brazos, tambaleándose levemente pero manteniéndose firme. ¿Está terminado realmente?, susurró ella contra su pecho. ¿Estamos finalmente a salvo? Terminado, confirmó Aurelio,
besando su cabello. Gracias a ti, mi valiente esposa. El beso que me despertó rompió más que el hechizo de mi coma, rompió las cadenas que ataban a esta familia a la oscuridad. 3 meses después, la hacienda Villamor había sido transformada completamente. Don Sebastián esperaba juicio en prisión, enfrentando evidencia abrumadora de sus crímenes. Aurelio, completamente recuperado, había comenzado el proceso de devolver las propiedades robadas a sus legítimos dueños y de reparar el daño que su padre había causado durante décadas. Isadora, liberada finalmente de su prisión, se había reunido con Felipe, su amor perdido. Los planes de boda estaban en marcha, y la alegría había regresado a sus ojos, y Catalina y Aurelio, unidos por circunstancias extraordinarias pero ahora permaneciendo juntos por elección pura, renovaron sus votos matrimoniales esta vez con ambos conscientes, ambos dispuestos, ambos profundamente enamorados. Mientras intercambiaban anillos bajo el cielo azul brillante, Aurelio susurró a Catalina: «Fui vendida para casarme con un anciano en coma», respondió ella con una sonrisa radiante, hasta que un beso rompió todas las barreras y me dio no solo un esposo, sino un verdadero amor.